Hoy en día, los videojuegos ya no se consideran como una mera fuente de ocio y entretenimiento, sino que también son considerados una expresión cultural e incluso una forma de arte. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Muñoz y el día de hoy te vengo a hablar sobre los videojuegos como expresión artística. Los videojuegos son uno de los mercados más amplios en todo el mundo, llegando prácticamente a todos los países del mundo y generando ventas de miles de millones de dólares, superando incluso a la industria del cine. Y aquí yo te pregunto, ¿prefieres gastar tus $60 en un videojuego que prácticamente ya tienes o en un videojuego completamente nuevo o remodelado? Todos sabemos más o menos lo que es un videojuego. Los videojuegos, para tener un concepto común, son un programa informático en el que el jugador interactúa y controla ciertos aspectos del mismo para llegar a una meta preestablecida. La mayoría de los videojuegos tienen como objetivo principal el entretener al jugador, pero también hay otros que se dedican a narrar una historia, generar suspenso, miedo, risas, entre muchas otras emociones. Personalmente prefiero aquellos que me narran una historia interesante y profunda mientras me mantienen entretenido con una buena jugabilidad. Pero al final eso es decisión de cada quien, ¿o no? Para los motivos de este discurso quiero definir dos tipos principales de videojuegos: los videojuegos artísticos y los videojuegos como negocio o videojuegos comerciales. Los primeros, como su nombre lo dice, son aquellos que en su desarrollo conllevan un proceso artístico y que además permiten al jugador experimentar una gran variedad de emociones y sentimientos, además de que pueden llegar a desarrollar ciertas habilidades mentales. Por otro lado, los videojuegos comerciales son aquellos que, si bien contienen aspectos artísticos, su principal objetivo es vender y generar grandes ganancias a la empresa que los desarrolla. Los videojuegos artísticos tienen ciertas características que los definen y distinguen muy bien de los videojuegos comerciales. Entre ellas tenemos escenarios muy amplios con muchos elementos interactuables, personajes muy bien diseñados y desarrollados, historias extensas, interesantes, modo de un jugador como principal atractivo, entre otras. Los videojuegos comerciales, por su parte, tienen las características completamente contrarias: escenarios muy pequeños con pocos elementos interactuables, historias muy pobres y cortas, personajes muy mal diseñados, a veces ni siquiera conocemos su nombre, además de que el multijugador es su principal atractivo. Otra de las diferencias clave entre estos dos tipos de videojuegos son la cantidad de horas de juego que estos ofrecen. Un videojuego comercial puede ser jugado por muchísimas horas, pero la gran mayoría de ellas serán en el modo en línea o multijugador, puesto que no ofrecen una trama interesante de más de 10 o 20 horas de juego. Por su parte, los videojuegos artísticos casi nunca tienen modo de multijugador, pues su experiencia se basa en el modo de un jugador con una trama inmersiva de 30, 50, 80 y a veces hasta 100 horas de juego, lo cual es bastante. Un caso especial es el caso de la serie Pokémon. Pokémon comenzó como una saga de videojuegos muy increíbles, interesantes, con muchos elementos artísticos y originales, pero poco a poco y con el pasar de las generaciones, especialmente a partir de la cuarta, fueron decayendo en el modelo de negocio, en un sistema comercial. A pesar de eso, hay ciertos fans que defienden a la saga y dicen que ha mantenido su esencia. Sin embargo, hay muchos otros que dicen que no, que simplemente ya no es lo mismo. A pesar de todo esto, Pokémon es uno de los pocos videojuegos de modelo comercial que han logrado mantener una jugabilidad de más de 20 horas en casi todas sus entregas. Ahora quiero hablar acerca de las habilidades mentales que pueden llegar a desarrollar los videojuegos artísticos. Como dijo Carvajal en el 2014, hay habilidades como la memoria, la resolución de problemas, los reflejos, entre muchas otras que se ven beneficiadas hacia los jugadores habituales de videojuegos. Pero no cualquier videojuego te va a generar estas habilidades. Especialmente los juegos como tipo Super Mario 64, la serie The Legend of Zelda, la saga Professor Layton y especialmente videojuegos artísticos son capaces de desarrollar estas habilidades. Los videojuegos comerciales, comúnmente de disparos, también desarrollan ciertas habilidades, pero son más bien del tipo reflejos y coordinación psicomotriz, es decir, habilidades fisiológicas y no mentales. Habiendo dicho todo esto, quiero hablar sobre las claras ventajas que he venido mencionando y a lo mejor no se distinguieron muy bien. Los videojuegos artísticos tienen como ventajas muchas horas de juego, una jugabilidad muy inmersiva, una historia larga y entretenida, el encariñamiento con personajes de los videojuegos, el desarrollo de habilidades mentales, lo cual es importantísimo en el crecimiento como persona en niños, adolescentes e incluso adultos, entre muchas otras. Por otra parte, los videojuegos comerciales se ven claramente en desventaja en este caso. ¿Por qué? Porque tienen alta cantidad de desventajas respecto a los videojuegos artísticos. Muy pocas horas de juego, no desarrollan habilidades mentales, no te encariñas con los personajes, una historia muy pobre, en fin, quedan por el suelo.
Y aquí yo quiero que tú te preguntes qué vale más para ti como jugador. ¿Por qué? Porque hay gente que me va a defender los videojuegos multijugador, etc. Bueno, yo quiero que te preguntes qué vale más para ti como jugador. Muchas horas de juego con tus amigos en multijugador o muchas horas de juego en una historia inmersiva donde tú eres la persona que experimenta todas las emociones relacionándote con el videojuego. ¿Prefieres un escenario amplio que puedas interactuar con todo o prefieres un escenario que simplemente está ahí y en el que no puedas hacer nada más que moverte? Y por último, ¿prefieres un juego que te vaya a ofrecer unas 5 o 10 horas de juego en modo de un jugador con una historia sacada de quién sabe dónde? ¿O un videojuego que te va a ofrecer hasta 100 horas de juego con una historia original, inmersiva, interesante, bien desarrollada, personajes, bueno, ¿para qué te digo, verdad? Y recuerda que, aún en el difícil mundo de la crítica, los videojuegos artísticos son considerados verdaderas joyas, mientras que los videojuegos comerciales, ni para qué te digo.